El tema de hoy es un tema muy especial y polémico, porque se habla mucho. ¿Puede un cristiano perder la salvación por no diezmar? Quiero comenzar hablando de la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 23, que dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, como estaba diciendo, el diezmo en la iglesia es uno de los temas más controversiales que se puede hablar entre cristianos. Ha generado debates y también abusos por parte de algunos siervos de Dios que utilizan como una herramienta para captar dinero. ¿Sabe? Es por eso que hay comentarios muy diversos fuera. Estaba escuchando a un sacerdote el otro día y él decía: los pastores no deberían llamarse de pastores, sino de contadores, porque les gusta contar el dinero. Yo quiero decirles que en la Grey, en la iglesia del Señor, hay de todo. Hay también, como en todo lugar, los falsos hombres de Dios. Y hay algunos que no tienen un esclarecimiento y no lo hacen por maldad, sino por falta de una formación adecuada. Yo no quiero juzgar, pero lo que yo puedo testificar es que nuestra iglesia es una iglesia que usa el dinero y maneja el dinero de forma transparente. No quiero echarme flores, pero yo particularmente no conozco ninguna administración que sea como la nuestra, donde el pastor no puede tomar dinero sin antes pedir permiso a las personas y estar de acuerdo todo el equipo administrativo en destinar el dinero para algo. Entonces, lamentablemente no se entiende así y muchas veces veo que en la secretaría es común, por ejemplo, las personas venir y decir: pastor, necesito que me ayude porque tengo un problema y necesito dinero. Creen que el pastor es el dueño de la plata de la iglesia y no es así. Existe una contabilidad, existe un administrador, existe un equipo financiero y todo lo que usamos lo usamos con transparencia. Entonces, ese tema de que los pastores deberían llamarse contadores, bueno, a alguien puede hacerle el saco, como decimos, ¿no? Pero a nosotros no nos hace, gracias a Dios. Entonces, usted está en una iglesia muy seria, que inclusive si usted es miembro de la iglesia puede tocar la puerta de la administración y decir: ¿qué es lo que se hace con el dinero? Quiero ver. Nosotros, por un asunto de coherencia, tenemos la obligación de mostrar la finanza, de ver dónde se va el dinero. Y eso habla muy bien de las personas, porque a nadie le gusta invertir en algo que no sabe que se hace. El diezmo en la iglesia entonces es muy controversial. Hay muchos debates sobre el tema y hay algunos pastores mismos que no tienen iglesia, que creen que entonces la obra del Señor es obra del Espíritu Santo y que así como usted, si no tiene dinero, puede entrar y va a conseguir si tiene fe. Así la gente piensa. Es como ir al supermercado y usted llenar su canasta y después llegar a la contabilidad, a la caja y decir una oración para que lo dejen pasar. No es así. El dinero es una cosa útil, necesaria, pero es importante ir a la Biblia y determinar si como cristiano
yo debo diezmar en la iglesia. Para eso he desarrollado 5 puntos especiales para tocar en esta noche. El primero, el diezmo antes de la ley. Segundo, el diezmo en la ley de Moisés. El tercer aspecto, el diezmo era dado en el Antiguo Testamento de 3 maneras. El cuarto aspecto, Jesús y el diezmo. Y el quinto, si no diezmas, perderías tu salvación. Muy interesante. Pero vamos a comenzar con lo primero, el diezmo antes de la ley. Muchos se apoyan en la tesis de que el diezmo era una orden solamente para el pueblo judío. Pero hoy en día no tiene nada que ver con nosotros, que además está fuera de la ley. Y el Señor dijo que el final de la ley es Cristo. ¿Sabe, mis amados? Yo creo que los que piensan así se equivocan, porque Abraham diezmó a Melquisedec cientos de años antes que Israel fuera fundada y cientos de años antes que la ley fuera dada. En Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20, dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Según el autor de los Hebreos, este Melquisedec es semejante al Hijo de Dios hablando con Abraham. Muchos teólogos dicen que Melquisedec era el Hijo de Dios manifestándose a Abraham, lo cual sería una teofanía, algo espiritual que se hace presente, se hace físico, una deidad que se presenta ante seres humanos con figura, con apariencia visible. Eso es teofanía. Entonces, en el Antiguo Testamento es muy común ver esas escenas. Hebreos 7, versículo 1 y 3 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. En el Nuevo Testamento entonces está hablando sobre Melquisedec y está diciendo que nadie sabe quiénes fueron sus padres ni sus antepasados y tampoco cuándo, a dónde y dónde nació y murió. Por eso él como sacerdote se parece al Hijo de Dios. Y también dice que es sacerdote para siempre. Sacerdote para siempre solo Jesucristo. Entonces, también vemos que eso sucedió antes de la ley mosaica. Génesis 28, versículos 20 al 22, hay otro personaje bíblico que se llama Jacob. Hizo voto con el Señor diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Génesis 28, 20, 22. La pregunta es: ¿quién le enseñó a Abraham y quién le enseñó a Jacob si todavía no existía la ley mosaica, que tanto hablan aquellos que son detractores del diezmo? Esto demuestra
que el diezmo no nació con la ley mosaica, era una actitud de personas que tenían agradecimiento y reconocimiento total de Dios. Y fue colocada por el Señor mismo en el corazón de las personas a estos primeros hombres. 400 años después, la ley mosaica llegó a ratificar y a legislar sobre el diezmo. 400 años después. Entonces, preste bien atención, decimos entonces que no era un asunto legal, era un asunto, una actitud de agradecimiento y reconocimiento de lo que Dios hace por la vida de las personas. El diezmo en la ley mosaica. Cuando llegamos a la ley, claro que el diezmo es el estándar de Dios para dar. Y la Biblia habla claramente que el diezmo no pertenece al quien da el diezmo, sino es apartado, dedicado, es del Señor. Levítico 27:30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. El pueblo de Dios ni siquiera pensaba que el diezmo era suyo y que podían hacer lo que quisieran. Hoy en día las personas muchas veces dan el lujo de dirigirlo para donde ellos creen que debe ser. Algunos dicen, yo conozco una persona necesitada, lo voy a dar allá. O voy a visitar esta obra y me parece interesante, lo voy a dar allá. O entonces yo voy a descontar porque ayudé a una persona y entonces le saco el diezmo. Entonces, mal. ¿Por qué? El diezmo tiene que ser colocado en el alfolí y es del Señor, no le pertenece al hombre. Por lo tanto, Él no tiene que direccionarlo para ningún lugar. Tiene que ponerlo en el alfolí de la iglesia donde se congrega. Entonces, ¿sabe? El diezmo era dado de 3 maneras. Primero, había una 10ª parte que Dios designaba directamente para los levitas. Los levitas del antiguo pueblo, en el Antiguo Testamento, eran los sacerdotes que cuidaban el templo y ministraban la palabra de Dios y vivían en el templo. Y ellos tenían que comer, vivir y todo del mismo. La tribu de Leví no recibió heredad en la distribución de la tierra prometida, pero justamente las tribus, todas las tribus daban la 10ª parte para ellos, porque ellos se dedicaban como sacerdotes del pueblo, debían vivir de la contribución de Israel. Esto es lo que dice Números capítulo 18, versículo 21. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuantos ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Esto era el 10% dedicado exclusivamente a mantener a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Había otro 10% dedicado a la mantención del templo, los gastos en que se incurría, dedicación del templo. Y el último 10% era recogido cada 3 años y era dedicado precisamente a la mantención de los pobres, de las viudas, de los huérfanos, como leemos en Deuteronomio 26:12. Cuando acabe de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año 3, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero y al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Entonces, ve usted que si bien no lo hacemos así, porque nosotros hablamos de un diezmo y ofrenda, y justamente la ofrenda la iglesia la usa para esa finalidad, ayudar a la obra, a los pobres, a los necesitados, y ese 10% entonces también en la administración, en los gastos y todo más, y también en el avance de la obra. Son varios pasajes entonces que muestra eso. Ahora, Jesús y el diezmo. Aquí entonces está el asunto importante.
Primero, en Mateo capítulo 5, versículo 17, el Señor hace una advertencia para el pueblo. Nos dice, no malinterpreten la razón por la cual yo he venido. Entonces, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Está diciendo, no la interpreten mal. Yo no he venido a anular la ley ni aquello que los profetas han dicho. Está escrito ahí. Malaquías es un profeta. Está defendiendo eso el Señor. He venido para cumplirla. Entonces, ¿saben, mis amados? Son varios los pasajes en el cual el Señor no se refirió directamente sobre el asunto imponiendo una ley, pero durante muchos momentos reprendió a los fariseos porque ellos hablaban de la ley y muchas veces aspectos de la ley no lo cumplían. Y Jesús recomienda a los discípulos, hagan lo que ellos dicen y no lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Entonces, Jesús no estaba desaprobando nada, no estaba aboliendo nada, no estaba terminando con nada. Y hay muchas personas que dicen, ya yo no estoy bajo el régimen antiguo de la letra, estoy bajo el nuevo régimen del Espíritu. Yo te quiero decir, amado hermano, que Jesús recomienda hacer todo lo que los escribas y fariseos decían, pero no hacer lo que ellos hacían. Entonces, Jesús, en la cátedra de Moisés, dijo que se sentaban los escribas y fariseos, y así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Está diciendo, lo que ellos dicen, yo no vine a deshacerlo, no vine a anularlo, yo quiero que ustedes hagan aquello que dicen. Está hablando de la ley. Entonces no hay por qué confundirse. Entonces el Señor nunca atacó la enseñanza de los diezmos. Lo que atacó fue el cambio de prioridades. Porque los fariseos se perdían, estaban diezmando el orégano, el comino, el enaldo, y eran rigurosos en eso y se comían, vamos a decir, eran lo más importante de la ley, que era la justicia, la fe y la misericordia. Entonces, él afirma que dar el diezmo es necesario hacer. Pero antes de eso, que hay cosas más importantes que necesitamos hacer, que es la justicia, la misericordia y la fe, pero sin dejar de hacer aquello. ¿Y cuál es dejar de hacer aquello? Dejar de diezmar. ¡Wow! Léalo usted, interprételo, porque no va a dejar de hacer aquello si no cumplían, no está refiriéndose a la justicia, la fe y el amor, está refiriéndose al diezmo. Entonces, ahora lea usted con ojos abiertos, espirituales. Mateo 23, 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Esto es necesario hacer, la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello, dejar de diezmar. Claro como el agua. Entonces, si no diezma, entonces ¿perderías tu salvación? Viene la pregunta. Yo creo que para usted que es creyente, maduro y ya está tiempo acá, después de escuchar esto, usted va a tener que hablar con Dios. Porque si Jesús no vino a abolir la ley, ni lo que dijeron los profetas, y el Señor no se opone al diezmo, dice, hay cosas más importantes que el diezmo. Entonces a los nuevos nosotros no le decimos, usted que está entrando acá tiene que diezmar. No, él tiene que conocer primero el amor de Dios. Tiene que conocer la justicia de Dios, tiene que aprender la Biblia. Hay cosas mucho más importantes.
Después entonces va a tener el entendimiento y naturalmente va a nacer en el corazón la gratitud y va a nacer en su corazón el compromiso de ser parte realmente de la obra de Dios. Entonces, y usted lo va a hacer no por una imposición legal, lo va a hacer porque usted de corazón sincero y alegre, porque de eso se agrada el Señor. Él lo dice en su palabra, que Él se agrada de ese dador alegre. 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Tristeza, ¿cuál es? Es la persona decir, ay, me están sacando el 10%. No habrá una iglesia donde no se dé, donde sea el diezmo menor. Me dijo una persona, pastor, yo creo que es más conveniente que le bajemos el 5%, así las cosas funcionan. Entonces yo me reí, es un argumento humano, ¿no? Hasta parece, ¿no? Entonces hay personas que usan la táctica, no cobramos nada, para después entonces inducir a las personas a dar también, son tácticas, pero eso es humano. El 10% es un estándar de Dios. Es porque tanto para el pobre, para el rico, el 10% es 10%. Y el que no da el 10% y es pobre, o no da siendo rico, es lo mismo. Los dos están infringiendo el mismo principio. Entonces, ¿sabe? El libro de Malaquías dice, Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Ojo, si usted está escuchando que Jesús no vino a abolir la ley y usted está violentando la ley, lo mínimo que yo le puedo decir a usted es desobediente. El diezmar, según la palabra de Dios, el no diezmar es robarle a Dios. Pero en el mismo libro de Malaquías, el profeta, el cual dice Mateo 5:17, que él no vino a abrogar la ley ni los profetas. Está diciendo que si usted lo hace, va a tener bendiciones hasta que sobreabunden. Muchas personas que yo conozco no arreglaron su situación económica y no fueron bendecidos. ¿Sabe por qué? Porque fueron desobedientes. Yo tengo que decirlo porque si no el Señor va a cobrar. Hay muchas personas que están amarradas porque no es un asunto de dar o no dar, entender que es la ley o no la ley, es por un asunto de avaricia, que es idolatría. ¿Qué es idolatría? Es algo que está arriba de Dios. Es algo que es más importante que el Señor. El joven rico era idólatra, pero no de imágenes. Era idólatra con el dinero. Cuando el Señor, que conocía su corazón, le dijo, da tu dinero a los pobres si quieres ser perfecto y sígueme. Él le dijo, no, Señor, tengo mucho dinero, no puedo hacer eso. Me costó muelas trabajar y tengo que dársela a los pobres. Se fue triste. El Señor más, porque demostró que el problema no era el diezmo o el dar o no dar, era la avaricia, el poner el dinero arriba de Dios. Entonces, Malaquías 3, versículos 10 y 11 nos dice las ventajas de usted dar. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé por vosotros al devorador. ¡Wow! Dos cosas importantes está diciendo. Primero, abriré la ventana de los cielos y derramaré la bendición hasta que sobreabunde. Y dice, probadme en esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros necesitamos ser probados para certificar esto. ¿Sabe? Yo tengo un testimonio de una persona que me puso el Señor que yo tenía que enseñar conforme a la palabra.
y era una persona muy endeudada. Estaba con orden de apremio, con muchos problemas, y me dijo, ¿usted conoce algo para que yo pueda librarme de esto? Y yo era nuevo, quiero decirles que yo era pastor nuevo. Y entonces, en vez de decirle, acércate al Señor, abrí tu corazón, recibí al Señor, le dije, hay un principio espiritual que maneja la Biblia. Cuando uno da, recibe. Y entonces, si vos le das el diezmo al Señor, y le conté de ese Jacob que hizo pacto con Dios, prosperame, Señor, dame eso y yo te voy a dar todos los 10% de mis ganancias, de todo lo que gane. Y entonces dijo, ¿será que yo puedo hacerlo eso? Le digo, yo creo que funciona. No conozco muchos casos, pero si la palabra de Dios dice, eso es así. Ese hermano, que tengo mucho aprecio por él y lo conozco bien, debía una fortuna, mucho dinero. ¿Y qué sucedió? Él no tenía dinero, vendió su televisor, en ese tiempo no eran la de plasma, pero eran de la más finita en ese tiempo. La vendió bien y entonces comenzó a dar el 10%. Y así pasó y me llamaba por teléfono, pastor, esto es tremendo, funciona. Y entonces se me abrieron las puertas, se me abrieron los negocios. Y yo, wow, estaba también siendo edificante para mí, ¿no? Porque estaba viéndolo. Hasta que un día llegó él, me dijo, pastor, si funciona esto, quiero que funcione en mi vida. ¿Qué debo hacer para seguir al Señor? Me dijo, pucha, me dio vergüenza, porque recién lo hice recibir al Señor y hasta hoy él y su casa sirven al Señor y no tiene deuda, es un hombre próspero, bendecido por Dios. Es para el Señor, déle un fuerte aplauso. Tal vez algunos de ustedes conocen esas personas. ¿Sabe? El diezmar es un acto de obediencia. Por más que usted diga, no está en la ley, pero está en el Antiguo Testamento y Jesucristo dijo, no he venido a abrogar la ley. Por lo tanto, si está en el Antiguo Testamento, así como no matar, no robar, no diezmar es pecado para aquel que tiene entendimiento. Entonces, si usted está contradecido por lo que escucha, ore, pregúntele al Señor, porque Dios está hablando firmemente. Y sabe, en oración recibí algo muy importante, que si usted se apropia de esta palabra, va a revertir su situación. Hay muchas personas que necesitan de un impulso económico, pero no va a suceder si siguen reteniendo la bendición. El Señor quiere abrir la ventana de los cielos y quiere derramar la bendición hasta que sobreabunde, pero tienes que dejar de ser miserable, avariento. Tienes que disponerte a experimentar los principios de Dios en tu vida para que seas próspero, te vaya bien. Entonces, ¿sabe? El Señor nos pide que nosotros examinemos nuestro corazón. Yo te sugiero, porque firmemente yo tengo la convicción de que aquel que tiene el entendimiento y está a tiempo en la iglesia y no lo hace, es porque tiene un problema. Y ese problema no es que le robe a Dios solamente, es que es avariento. El dinero está antes que Dios. Es idólatra, porque la palabra de Dios dice que la avaricia es idolatría. Eso es tremendo. Colosenses 3:5 dice así: haced morir pues la terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¡Wow! La avaricia es idolatría. Ya puede entender entonces por qué el joven rico fue reprobado. Porque amaba más el dinero que a Dios. Y hay muchas personas que están en el mismo cuadro. Entonces, mis amados, Dios nos dice que sin santidad y
Y sin la paz en nosotros nadie verá al Señor. Entonces, si estamos viviendo de esa manera, el Señor me dijo, habla claro. Es por eso que estoy predicando eso. Porque usted necesita escuchar claro la palabra. Si usted desprecia lo que yo le digo, todo bien. Yo no le voy a reclamar a usted. Usted va a seguir con su misma vida, con los mismos problemas toda la vida, porque Dios no va a hacer milagros en su vida si usted no le cree. Yo abriré la ventana de los cielos y derramaré la bendición hasta que sobreabunde y reprenderé por vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador? Es el diablo que desvía nuestras bendiciones a través de accidentes, a través de enfermedades, a través de trampas, a través de estafas, a través de malos negocios. ¿Sabe? Para los que no sabían la historia de Colgate, William Colgate, la fe en Dios lo llevó a crear Colgate, que es la pasta de dientes. Es un empresario inglés que nació en enero de 1783, hijo de Robert Colgate y Sarah Bowles. Siendo muy joven, emigró de Estados Unidos, emigró a Nueva York, del Reino Unido a Nueva York, porque su familia no podía solventarlo. Él tenía una hermanita que necesitaba estudiar y su mamá había enviudado y entonces él necesitó trabajar, entonces se salió siendo pequeño y estuvo entonces trabajando vendiendo jabón y de esa forma ayudaba a su familia y a su hermanita. Y un día estaba lloviendo y él con su caja de madera cargado de jabones se entró a un lugar para guardarse la lluvia y justo escuchó a Jacob, la historia de Jacob que he leído, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Él dijo, wow, eso me parece fabuloso, me parece interesante, si fuera verdad. Entonces se arrodilló con la cajita de madera y los jabones y oró diciendo, oh Dios, si me sacas de esta pobreza que me encuentro, te prometo que durante toda mi vida daré para ti la 10ª parte de todo lo que yo gane. Durante la noche del sueño, escuchó una voz que le dijo, aprende a fabricar jabones. Él vendía jabones. Aprende a fabricar jabones. Y se fue a una fábrica de almidón, de jabones y de velas. Y él entonces llegó como mensajero y después fue prosperando porque era bien aplicado, lo pusieron y después entonces pronto llegó a ser socio en el negocio del jabón. Y el dueño del negocio que hizo sociedad con él murió y él, como era el más entendido y todo, se quedó, hizo arreglos para quedar como dueño, propietario. Y entonces él comenzó a honrar a Dios conforme lo había prometido. Y sabe, ya que después de comenzar con el 10% de su diezmo, continuó con el 20%, con el 30%, con el 40%, con el 50%, y según los relatos de su historia, llegó a dar el 90%. Él vivía con el 10%. Y era considerado en ese tiempo como tal vez el hombre más rico del planeta Tierra. Entonces, mis amados, Colgate fue considerado el hombre más rico. Claro, en inglés es Colgate, Colgate en español, pero todos entendemos, ¿no es verdad? Entonces, ¿sabe? Él es un hombre tan conocido que hay universidades en nombre de él. La Universidad Colgate lleva su apellido porque reconocen
al benefactor de la institución. Además, ayudó a varias sociedades bíblicas, está registrado. Ustedes lo pueden seguir y verificar. ¿Por qué yo estoy contando esta historia? Porque hay muchos expertos que dicen, estos pastores son unos pícaros, unos ladrones. ¿Usted piensa que este hombre iba a ser tan estúpido, tan ignorante, que iba a dar el 10% si no experimentase el poder de Dios, de la gran bendición? Yo le pregunto a usted, ¿es necio usted para pensar así? De ninguna manera. Entonces, mis amados, sin duda, esto ha dejado una tremenda enseñanza. Que usted puede ser una persona más bendecida de lo que es. Hay personas que yo conozco que no son diezmadores, ni son siquiera cristianos, y son ricos. Con eso no estoy diciendo que si usted diezma va a ser un millonario. Eso es mentira porque no está en la palabra. Lo que el Señor dice, yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Eso sí lo puedo afirmar. Yo desde que me convertí lo hago. Y es más, lo primero que hago es eso. No lo mezclo con mi dinero porque yo entiendo que no es mi dinero, le pertenece al Señor. Y yo le digo una cosa, nunca dejé de cumplir un compromiso. Y estoy seguro que los que entraron en desgracia, entraron porque no tenían la cobertura para reprender al devorador. Cristiano que está mal es porque administró mal el dinero desde el comienzo de su vida económica. Entonces, mis amados, esta prédica me la dio el Señor y me dijo decirla, porque no todos van a reaccionar de forma positiva. Pero hay algunos que yo tengo en mi mente que van a ser levantados para glorificar el nombre del Señor. Y si hubiera uno de esos, vale la pena una prédica como esta. Tal vez, ustedes ven, no es la más popular. Entonces, si fuera, venga y conozca al Señor para que usted sea millonario, iba a tener mucho más asistencia. Si dijera, venga para que usted sea un profeta, un obispo de su iglesia o entonces sea un gran millonario, vendría entonces mucha gente. Si yo los invitara a ustedes y les dijera, venga a recibir la unción de Josué o la unción de Jacob para que usted prospere, tal vez así el enfoque sería. Pero yo prefiero decirle, hermanos amados, sean fieles por el Señor, porque aquel que es fiel en lo poco, el Señor será fiel en lo mucho. Si usted no puede administrar los 10% que no debe siquiera administrarlo, sino dárselo al Señor porque le pertenece, no espere nada bueno sobre su vida en términos económicos. Y yo les quiero decir otra cosa. Yo no estoy hablando que le va a faltar comida, porque yo conozco muchas personas en la iglesia que no son diezmistas y son gorditos. ¿Qué significa eso? Que tienen que comer, porque el Señor ama. Él dice que Él da alimento a los pájaros que no saben sembrar ni cosechar. ¿Qué está diciendo? Los pájaros no saben diezmar y Dios los alimenta. Y dice que los lirios del campo, que tienen tanta belleza que ni aun Salomón con toda su riqueza se vistió como uno de ellos, ¿está diciendo que si usted no diezma se va a quedar sin ropa? No. Lo que está diciendo el Señor es que va a haber un devorador comiendo sus ganancias. Lo que está diciendo el Señor es que usted no va a sobreabundar, va a tener una vida muy apretada y a veces confundida. ¿Soy pobre o soy rico? No sé lo que soy. El Señor quiere ser bendición en su vida y el que tiene oídos que oiga lo que el Señor está hablando a su corazón. Amén. Póngase de pie. Padre amado, bendito Dios, gracias Señor, porque tú eres fiel.
Gracias, Señor, porque tú estás enseñando a tu pueblo que no es un asunto de atraer dinero en el alfolí diciendo, venga, siembre un dinero para que reciba un milagro. Señor, que tu iglesia sea una iglesia que habla la palabra de Dios, que tiene vergüenza de utilizarla para mal, pero que enseña la palabra como es, inclusive provocando dolor en las personas cuando escuchan una amonestación como esa. Ustedes me están robando. El pueblo, todo el pueblo me ha robado. ¿En qué te hemos robado, Señor? En vuestros diezmos, en vuestras ofrendas, porque son avarientos, porque no se liberan de Mamón, porque Mamón está dirigiendo su vida. No es el Señor. Señor amado, queremos que seas tú el que reine en nuestros corazones. Señor, que tengamos confianza de que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para olvidarse de sus promesas. Y junto con los mandamientos están tus promesas para aquel que las obedece. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Yo los bendigo en tu nombre. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.